Bienvenidos a los informativos de Hispanidad TV, los informativos de la comunidad hispana global. Hoy les hablaremos, entre otras noticias, de las últimas amenazas de Trump, el nuevo miembro de los BRICS, las próximas elecciones en Ecuador, un diputado hispanista en el Parlamento de Uruguay y un importante influencer que se suma al hispanismo. No se lo pierdan. Las recientes declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la intención de renombrar el Golfo de México como Golfo de América evocan ecos de la doctrina Monroe, una política que, desde su enunciación en 1823, ha servido como justificación para el intervencionismo estadounidense en Hispanoamérica. Este intento de Trump no solo refleja un desprecio por la identidad y la historia de los países hispanohablantes, sino que también sugiere un deseo de reafirmar una hegemonía que algunos creían superada. La doctrina Monroe, proclamada con el lema América para los americanos, fue inicialmente concebida para proteger a las naciones hispanoamericanas del colonialismo europeo. Sin embargo, con el tiempo se transformó en un pretexto para que Estados Unidos interviniera en los asuntos internos de estos países, convirtiéndolos en lo que se conoce como su patio trasero. La retórica de Trump parece alinearse con esta tradición, buscando cerrar el continente americano bajo una narrativa que favorece únicamente a los intereses estadounidenses. Al igual que Theodore Roosevelt, quien a principios del siglo XX utilizó la doctrina Monroe para justificar intervenciones militares bajo la política del gran garrote, Trump parece estar reeditando un discurso imperialista. Roosevelt argumentaba que Estados Unidos debía intervenir en Iberoamérica para mantener el orden y la civilización, un concepto que hoy resuena en las palabras de Trump al proponer un cambio nominal que ignora las realidades culturales y políticas de la región. En un mundo cada vez más multipolar, donde emergen nuevas potencias y se redefinen las relaciones internacionales, Estados Unidos parece optar por una estrategia de aislamiento y control. La idea de renombrar el Golfo de México es más que una simple cuestión semántica, es un intento por consolidar una narrativa que busca encerrar a Hispanoamérica dentro de un marco unilateral, ignorando su diversidad y soberanía. Este enfoque no solo es perjudicial para las relaciones entre Estados Unidos y sus vecinos hispanohablantes, sino que también subestima el potencial de cooperación y desarrollo conjunto en un continente rico en recursos y cultura. A medida que el mundo avanza hacia un futuro multipolar, es crucial que los países hispanoamericanos se unan para resistir estas tendencias hegemónicas y trabajar hacia una verdadera integración basada en el respeto mutuo y la igualdad. La propuesta de Trump es un recordatorio alarmante de que las viejas prácticas aún persisten y deben ser desafiadas con firmeza. Ecuador se prepara para unas elecciones cruciales el 9 de febrero de 2025, en un contexto marcado por la polarización política y el riesgo de un golpe de Estado. La campaña electoral, que comenzó el 5 de enero, se desarrolla en un clima de tensión tras la cercana elección de Daniel Noboa como presidente, quien asumió el cargo en octubre de 2023 tras un balotaje reñido. Con solo 35 años, Noboa se convirtió en el presidente más joven del país, pero su mandato ha sido cuestionado desde el inicio. La vicepresidenta Verónica Abad ha alertado sobre un posible golpe de Estado, acusando a Noboa de vulnerar el orden constitucional al no solicitar la licencia necesaria para hacer campaña. Según Abad, esta decisión podría ser parte de un plan para consolidar su poder y evitar la rendición de cuentas ante un Congreso dominado por la oposición correísta. La situación es delicada, ya que Noboa enfrenta a una Asamblea Nacional fragmentada donde el correísmo sigue siendo una fuerza significativa. El clima de inseguridad y violencia en Ecuador también ha contribuido a la inestabilidad política. La reciente escalada de criminalidad ha llevado a muchos ciudadanos a cuestionar la capacidad del gobierno para garantizar su seguridad. Con más de 6.800 muertes violentas en 2024, el país se encuentra entre los más peligrosos de América, con una tasa de homicidios que ronda los 47 por cada 100.000 habitantes. La violencia ha sido alimentada por el narcotráfico y la corrupción, lo que ha llevado al gobierno a declarar un conflicto armado interno y militarizar ciertas áreas. A esto se une la profunda crisis económica de Ecuador. En 2024, el país cerró con un déficit fiscal de aproximadamente $6.000 millones, lo que llevó al gobierno a implementar medidas drásticas como el aumento del IVA y recortes en el gasto público. La economía se contrajo un 1.2% debido a problemas estructurales y una crisis energética que ha afectado la producción petrolera, que ha disminuido en un 13% desde 2019. En este contexto, los temores sobre un golpe de Estado no son infundados. La historia reciente del país está marcada por crisis políticas y cambios abruptos en el liderazgo. La participación ciudadana será clave en estas elecciones, donde más de 13 millones de ecuatorianos están llamados a votar por un nuevo presidente y vicepresidente. Los candidatos deben presentar propuestas concretas para abordar la crisis económica y social que enfrenta Ecuador. Sin embargo, la polarización política podría dificultar la búsqueda de consensos necesarios para avanzar en una agenda común.
A medida que se acerca la fecha electoral, hacemos un llamamiento para que todos los actores políticos respeten las reglas del juego democrático y trabajen hacia una gobernabilidad efectiva. La comunidad hispana espera que Ecuador logre superar este momento crítico sin caer en un ciclo de inestabilidad que podría tener repercusiones graves para su democracia y su futuro. Nos vamos a Centroamérica. La captura de Jonathan Emmanuel Cardona Castillo, líder de la secta ultraortodoxa judía Leptaor, en El Salvador, ha generado un impacto significativo en la lucha contra el crimen organizado y la protección de los derechos humanos. Cardona, de 23 años y originario de La Libertad, fue arrestado el 31 de diciembre de 2024 tras haber huido a El Salvador desde Guatemala, donde enfrenta graves acusaciones por delitos que incluyen violación, maltrato infantil y trata de personas en la modalidad de embarazo forzado. El arresto fue resultado de una alerta roja emitida por Interpol a petición de la Fiscalía contra la Trata de Personas de Guatemala. Cardona es acusado de aprovechar su posición como rabino dentro del Leptaor para cometer abusos sexuales y maltratos a menores. Las autoridades guatemaltecas han recibido al menos 5 denuncias que detallan vejámenes contra niños y adolescentes bajo su cuidado. La situación se tornó crítica cuando el 20 de diciembre las fuerzas de seguridad guatemaltecas rescataron a 160 menores que habían sido víctimas de abusos en la comunidad. Los indicios sobre los crímenes cometidos por Cardona son alarmantes. Durante el operativo en Guatemala, se encontraron restos óseos en una fosa, lo que sugiere la posible comisión de homicidios dentro del grupo. Además, se han documentado casos de matrimonios forzados y maltrato sistemático a los menores. 4 adolescentes lograron escapar en noviembre y denunciaron las condiciones abusivas a las que estaban sometidos, lo que llevó a las autoridades a actuar. La secta Leptaor ha sido objeto de investigaciones en varios países debido a sus prácticas extremas y abusivas. Fundada en Israel en 1988, sus miembros han migrado a distintos lugares para evadir la intervención gubernamental. En Guatemala, donde se asentaron en 2013, han enfrentado múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos. La captura de Cardona es vista como un paso crucial para llevar ante la justicia a quienes han perpetrado estos crímenes atroces. Las autoridades salvadoreñas han iniciado los trámites necesarios para extraditarlo a Guatemala, donde enfrentará un juicio por los delitos que se le imputan. Este proceso no solo es vital para la justicia en Guatemala, sino que también reafirma el compromiso del gobierno salvadoreño con la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. Bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha mostrado una firme determinación para combatir la impunidad y proteger a los más vulnerables. La detención de Cardona no solo subraya esta intención, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de garantizar un entorno seguro para todos los ciudadanos, especialmente para los niños y adolescentes que han sido víctimas de abuso. La reciente toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela ha desatado una ola de reacciones tanto a nivel nacional como internacional. Este evento, que tuvo lugar el 10 de enero de 2025, ha sido calificado por muchos opositores como un golpe de Estado, dado que Maduro asumió el cargo sin haber presentado las actas electorales que validen su victoria. Desde el 1 hasta el 11 de enero, la ONG Foro Penal reportó al menos 75 detenciones por motivos políticos, incluyendo a figuras clave de la oposición como Enrique Márquez y el yerno del líder opositor Edmundo González. Edmundo González, quien se autoproclama presidente electo tras las elecciones de julio, ha denunciado que la juramentación de Maduro es un acto ilegal que viola la Constitución. En un mensaje grabado, González afirmó estar muy cerca de Venezuela y listo para ingresar al país en el momento propicio. Haciendo un llamado a las Fuerzas Armadas, instó a desconocer las órdenes del régimen chavista y a preparar las condiciones para su asunción al poder. González ha enfatizado que su lucha no es solo por él, sino por la recuperación democrática del país. Por su parte, María Corina Machado, otra figura prominente de la oposición, también ha criticado fuertemente la legitimidad del gobierno de Maduro. Tras ser detenida brevemente después de una concentración con sus seguidores, Machado fue liberada tras grabar un video como prueba de vida. Su experiencia resalta el clima represivo que se vive en el país y la determinación de los opositores por continuar su lucha. La comunidad internacional ha reaccionado ante estos acontecimientos. Mientras algunos líderes han llamado a una intervención militar para desalojar a Maduro del poder, otros han abogado por soluciones diplomáticas. El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue uno de los más vocales en pedir acción internacional, mientras que el actual presidente Gustavo Petro instó a preservar las relaciones en la frontera y evitar acciones extremas. El panorama político en Venezuela se torna cada vez más tenso. A medida que Maduro inicia su nuevo mandato, marcado por acusaciones de fraude y represión, la oposición se reorganiza y busca nuevas estrategias para desafiar al régimen. La situación en Venezuela sigue siendo crítica y la lucha por una transición democrática parece lejos de concluir. Con cada día que pasa,
se intensifican las expectativas sobre cómo evolucionará esta crisis política y qué pasos tomarán los líderes opositores en su búsqueda por recuperar el control democrático del país. Pasamos a comentar temas económicos. Indonesia ha dado un paso significativo en su proyección internacional al convertirse en el primer miembro de pleno derecho del bloque BRICS, que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La incorporación fue anunciada oficialmente el 6 de enero de 2025 por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, que actualmente preside la agrupación. Este acontecimiento no solo marca un hito para Indonesia, sino que también refuerza la idea de un mundo multipolar, desafiando los intentos del mundo anglosajón por mantener un dominio monopolar. Con más de 284 millones de habitantes, Indonesia se posiciona como la mayor economía y población del sudeste asiático. Su Producto Interno Bruto nominal supera los 1.3 billones de dólares, lo que la convierte en la 10ª economía mundial en términos de paridad de poder adquisitivo. A lo largo de la última década, Indonesia ha experimentado un crecimiento robusto, con tasas promedio cercanas al 5%, impulsadas por su riqueza en recursos naturales como el níquel, el aceite de palma y el carbón. Sin embargo, también enfrenta desafíos significativos, como la pobreza y la desigualdad, que su nuevo gobierno espera abordar con políticas inclusivas y sostenibles. La adhesión de Indonesia a los BRICS es vista como una respuesta a la creciente necesidad de reformar las instituciones de gobernanza global. En un contexto donde las potencias occidentales han dominado históricamente las decisiones internacionales, el bloque BRICS se erige como un contrapeso que promueve una mayor cooperación entre economías emergentes. La participación activa de Indonesia en este foro no solo fortalecerá su influencia regional, sino que también contribuirá a la expansión del sur global. El nuevo gobierno indonesio, liderado por Prabowo Subianto tras las elecciones presidenciales de 2024, ha manifestado su compromiso con los objetivos del BRICS y su deseo de colaborar en iniciativas que beneficien a todos sus miembros. Este enfoque resuena con las aspiraciones de muchos países en desarrollo que buscan una voz más fuerte en la arena internacional. A medida que Indonesia se prepara para asumir su papel dentro del BRICS, el mundo observa con interés cómo esta nueva dinámica podría moldear las relaciones internacionales y fomentar un orden global más equilibrado y multipolar. La entrada de Indonesia en este bloque es un claro indicativo del cambio hacia una mayor diversidad en el liderazgo global y una oportunidad para redefinir las interacciones entre naciones que la comunidad hispana debe tener muy presente. Continuando con temas económicos, Perú y China están a punto de firmar un tratado para evitar la doble tributación, un acuerdo que se espera concretar en el primer trimestre de 2025. Este tratado facilitará el comercio y la inversión entre ambos países, permitiendo que las empresas que ya hayan pagado impuestos en uno de los países no sean gravadas nuevamente en el otro. Según el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, este acuerdo convertirá a Perú en una economía más predecible en el área tributaria y fortalecerá las relaciones comerciales con China, un socio clave en sectores como la minería y la energía. La importancia de este tratado se ve reflejada en el contexto del puerto de Chancay, una infraestructura estratégica que ha sido concebida como el más grande del Perú y un centro logístico regional. Inaugurado en noviembre de 2024, este megapuerto representa una inversión inicial de aproximadamente $1.200 millones, con proyecciones que superan los $3.600 millones al finalizar todas sus etapas. Operado por COSCO Shipping Ports Chancay Perú S.A., el puerto tiene como objetivo movilizar alrededor de 1 millón de contenedores anuales en su primera fase, con planes para alcanzar hasta 1.5 millones en futuras expansiones. Ubicado a unos 75 kilómetros al norte de Lima, Chancay cuenta con un calado natural de 18 metros, lo que le permite recibir embarcaciones post-Panamax, consideradas entre las más grandes del mundo. La infraestructura incluye inicialmente 4 muelles, con la posibilidad de ampliar hasta 15 muelles en el futuro. Este puerto no solo reducirá el tiempo de transporte marítimo entre Perú y China a 25 días, sino que también se proyecta que generará un impacto económico significativo, estimándose ingresos anuales de alrededor de $4.500 millones, equivalentes al 2% del PIB peruano. Además, se espera que el puerto sirva como un importante punto de conexión para otros países sudamericanos, facilitando el comercio con Chile, Ecuador y Colombia. Durante su construcción, se prevé la generación de aproximadamente 7.500 empleos directos e indirectos, lo que beneficiará a la población local. La firma del tratado para evitar la doble tributación junto con la operación del puerto de Chancay subraya la intención de Perú y China de fortalecer sus vínculos económicos en un contexto global que busca un equilibrio multipolar. A medida que ambos países avanzan hacia una mayor cooperación, estas iniciativas prometen abrir nuevas oportunidades comerciales y posicionar a Perú como un nodo clave en el comercio internacional. La situación demográfica en España se ha vuelto crítica, con datos recientes que revelan una alarmante baja natalidad que amenaza el futuro del país. Según el Instituto Nacional de Estadística,
INE, en 2023, España registró solo 322.075 nacimientos, la cifra más baja desde que se tienen registros en 1941. Este descenso, que se ha mantenido durante 5 años consecutivos, refleja una caída del 24.4% en comparación con 2014. La tasa de fecundidad se sitúa actualmente en 1.3 hijos por mujer, muy por debajo del umbral de reemplazo poblacional de 2.1 hijos necesario para mantener la estabilidad demográfica. Particularmente preocupante es el hecho de que varias provincias españolas han visto tasas de natalidad inferiores a un hijo por mujer. Por ejemplo, Canarias presenta una tasa de solo 0.86, mientras que Asturias se sitúa en 0.97. Estas cifras son un claro indicativo de una crisis demográfica inminente, donde el envejecimiento de la población y la falta de jóvenes para sostener la economía y los servicios públicos se convierten en una realidad ineludible. La baja natalidad en España es resultado de múltiples factores: la inseguridad económica, el alto costo de vida y la falta de políticas efectivas para fomentar la conciliación entre trabajo y familia. A diferencia de países como Hungría, donde se han implementado políticas agresivas para incentivar la natalidad, como subsidios directos a las familias y beneficios fiscales, España parece estancada en un ciclo negativo sin soluciones claras. El impacto de esta crisis demográfica es profundo y preocupante. Con una población cada vez más envejecida y menos jóvenes para sostenerla, el país enfrenta una inminente crisis económica y social. Las proyecciones indican que si no se toman medidas inmediatas para fomentar la natalidad, España podría ver un colapso en su estructura social y económica en las próximas décadas. Es imperativo que el gobierno español adopte un enfoque proactivo similar al de Hungría, implementando políticas que no solo apoyen a las familias jóvenes, sino que también creen un entorno favorable para la crianza de los hijos. Sin acciones decisivas, el futuro demográfico de España se vislumbra sombrío, asegurando una trayectoria descendente que podría llevar al país hacia una crisis irreversible. La falta de intervención efectiva no solo pone en riesgo el bienestar presente, sino también las oportunidades futuras para las próximas generaciones en un país que necesita urgentemente revitalizar su población. El abogado y político hispanista Gustavo Zaya ha hecho historia al obtener 2 escaños en el Parlamento uruguayo tras las elecciones del 27 de octubre de 2024. Con un 2.69% de los votos, lo que representa más de 64.000 adhesiones, el líder del Partido Identidad Soberana se prepara para asumir su cargo en unas semanas, junto a su hija, Nicole Salle, quien también ocupará una banca en la Cámara de Diputados. Este logro marca un hito significativo para un partido que se presenta como una voz nueva y alternativa en la política uruguaya. Salle ha destacado por su postura hispanista, promoviendo la importancia de la identidad cultural y lingüística compartida entre los países hispanohablantes. Su enfoque se centra en la defensa de valores que considera fundamentales para el desarrollo de una sociedad más cohesionada y solidaria. En sus discursos, ha enfatizado la necesidad de recuperar y valorar el patrimonio cultural hispano, lo que ha resonado con un electorado que busca una representación genuina y comprometida con sus raíces. El ascenso de Salle al Parlamento es especialmente relevante en un contexto donde muchos ciudadanos sienten que sus voces han sido ignoradas por las estructuras políticas tradicionales. Su estilo directo y su uso del megáfono como símbolo de resistencia han capturado la atención de un público cansado de las promesas vacías. En su discurso postelectoral, Salle afirmó: "Entramos en la cueva de los vendepatria. Estamos cambiando la historia", subrayando su compromiso con una política basada en la transparencia y la defensa de los intereses del pueblo uruguayo. La llegada de Identidad Soberana al Parlamento también implica un cambio en el panorama político uruguayo. Con 2 escaños, el partido se posiciona como un actor clave en la búsqueda de consensos y acuerdos necesarios para abordar los desafíos que enfrenta el país. La participación activa de Salle y su hija promete aportar una nueva perspectiva a las discusiones legislativas, enfocándose en temas como la educación y la soberanía nacional. A medida que se acerca a su toma de posesión, Gustavo Salle se convierte en un símbolo de esperanza para muchos uruguayos que anhelan un cambio significativo en la política del país. Su ideología hispanista y su enfoque crítico hacia el sistema político actual podrían ser catalizadores para una nueva era en Uruguay, donde la identidad cultural y el bienestar social sean prioridades fundamentales. La comunidad espera con entusiasmo cómo se desarrollará su gestión y qué impacto tendrá en el futuro del país. Un destacado influencer venezolano, Gianpiero Fusco, ha captado la atención de miles de seguidores al declararse públicamente como hispanista. Conocido por su enfoque en el bienestar y un estilo de vida saludable, Fusco ha utilizado su plataforma para resaltar la riqueza cultural y la historia compartida entre los países de habla hispana. En un video que se ha vuelto viral, enfatiza la importancia de celebrar la hispanidad y cómo esta conexión puede fortalecer la identidad hispanoamericana. Fusco, quien cuenta con más de 2 millones de seguidores en sus redes sociales,
ha expresado su deseo de promover un entendimiento más profundo sobre el legado cultural que une a los pueblos hispanohablantes. En su mensaje, aboga por un reconocimiento positivo de la historia común, destacando que la diversidad dentro de la hispanidad es una fortaleza y no una debilidad. Su enfoque ha resonado especialmente entre los jóvenes, quienes buscan reafirmar su identidad en un mundo cada vez más globalizado. El influencer también ha hecho hincapié en la importancia de valorar el patrimonio cultural hispano y en cómo esta apreciación puede contribuir a un sentido de unidad y pertenencia. Su discurso optimista invita a sus seguidores a explorar sus raíces y a conectarse con una comunidad más amplia que comparte un idioma y tradiciones. La declaración de Fusco llega en un momento en que las conversaciones sobre identidad cultural son más relevantes que nunca en Hispanoamérica. En medio de desafíos políticos y económicos, su llamado a la cohesión entre las naciones hispanohablantes ofrece una perspectiva esperanzadora. La idea de que la hispanidad puede ser una fuente de fortaleza y colaboración es un mensaje poderoso que puede inspirar a muchos. A medida que el debate sobre la hispanidad se intensifica, Gianpiero Fusco se posiciona como una voz influyente que promueve valores positivos y una visión inclusiva del futuro. Su mensaje podría motivar a otros influencers a unirse a esta conversación, fomentando un diálogo enriquecedor sobre la identidad cultural en la región. La respuesta del público será fundamental para determinar si esta nueva ola de aprecio por la hispanidad puede florecer entre las generaciones más jóvenes, creando un sentido renovado de comunidad y orgullo compartido. Esto es todo en esta edición de los informativos de Hispanidad TV. Muchas gracias por acompañarnos. Ayúdenos a dar a conocer las noticias más relevantes para la comunidad hispana global compartiendo este video con sus contactos. Les esperamos el próximo miércoles en la siguiente edición de nuestros informativos.